Hola, generosa facultad. Mi nombre es Kevin Omar Putmut, perteneciente a la Universidad Autónoma de Campeche y cursando la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo. Hoy haremos un repaso sobre las generalidades del sistema urinario, pasando primero por las generalidades de fisiología renal. Y es que los riñones realizan el trabajo principal como actividad del aparato urinario. Las otras regiones son sobre todo vías de paso y órganos de almacenamiento. Las funciones más importantes de los riñones son las siguientes. La regulación iónica de la sangre. Los riñones ayudan a regular los niveles plasmáticos de diversos iones, en especial el sodio, el potasio, el calcio, el cloruro y el fosfato. Y pasar por otra que es la regulación del pH sanguíneo. Los riñones excretan una cantidad variable de iones hidrógeno hacia la orina y conservan los iones bicarbonato, que son importantes para amortiguar los iones hidrógenos de la sangre. Estas dos funciones contribuyen a permanecer el pH sanguíneo, donde los iones hidrógenos van a pasar y van a estar bombardeando por parte de ese sistema para terminar conservando los iones de bicarbonato. La regulación de la volemia. Los riñones regulan la volemia a través de la conservación o eliminación de agua en la orina. El aumento de la volemia incrementa la tensión arterial y este descanso disminuye la tensión arterial. La volemia es que se refiere al volumen total de la sangre circulante de un individuo humano u otra especie. Y pasando por la regulación de la tensión arterial. Los riñones también intervienen en la regulación de la tensión arterial mediante la secreción de la enzima renina, que activa el sistema renina-angiostina-andrestina. El aumento de la renina eleva la tensión arterial. Esta es una imagen de cómo pasa todo el proceso, que primero es de la deshidratación, de la eficiencia de la hemorragia y disminuye la volemia. Y también disminuye la tensión arterial dirigiéndose directo a los riñones. El mantenimiento de la osmolaridad de la sangre. A través de la regulación de la pérdida de agua y por otro sistema de la pérdida de solutos a la orina, los riñones mantienen la osmolaridad sanguínea relativa constante alrededor de 3.000 milismoles por litro. La producción de hormonas. Los riñones producen dos hormonas. El calcitrol, en la forma activa de la vitamina D, ayuda a regular la homeostasis del calcio, y la eritropoyetina, que estimula la producción de los eritrocitos. La regulación de la glucemia. Al igual que el hígado, los riñones pueden utilizar el aminoácido glutamina para la gluconogénesis, es que es la síntesis de nuevas moléculas de la glucosa, y luego liberar glucosa hacia la sangre para mantener una glucemia normal. Este es el proceso donde se intercambian entre el páncreas y la insulina, perdón, donde se intercambia el hígado y el páncreas sobre la insulina y el glucagón, para también poder mantener la glucemia. La excreción de desechos y sustancias extrañas. Trata de la formación de la orina. Los riñones contribuyen a la excreción de desechos o sea sustancias que no cumplen una función útil en el cuerpo. Algunos de los desechos excretados con la orina son el producto de reacciones metabólicas, como el amoníaco y la urea, que se forman luego de la desaminación de los aminoácidos, la bilirrubina y procedente del catabolismo de la hemoglobina. La creatina, la degradación de la creatina fosfato en las fibras musculares y el ácido úrico del catabolismo de los ácidos nucleicos. Otros residuos que se excretan con la orina son sustancias extrañas, incorporadas con los alimentos como fármacos y toxinas ambientales. Pasando por lo que es la filtración glomerular. La filtración glomerular es el primer paso en la producción de orina. El agua y la mayor parte de los solutos del plasma atraviesan la pared de los capilares glomerulares, donde se filtran e ingresan en la cápsula de Bowman y luego en el tubo renal. Parte de la membrana de la filtración
que es que su configuración permite la filtración de agua y de solutos pequeños, impide que se filtren las proteínas del plasma, células endoteliales y glomerulares, también como son las fenestraciones, que son poros que miden entre 0.07 y 0.1 micrómetros de diámetro, células mesangiales, lámina basal de capa de material acelular, y también está compuesta por protoglucanos y una matriz de glucoproteínas, además de pedícelos. Parte del número uno, que es la fenestración de poros, que es de la célula endocelular glomerular, evita la filtración de las mismas células de la sangre, pero también permite el pasaje del resto de los componentes del plasma. Y la lámina basal del glomérulo, que esto también previene la filtración de las proteínas más grandes. Y la membrana de la hendidura entre los pedícelos también impide la filtración de las proteínas de tamaño intermedio. La presión hidrostática glomerular de la sangre promueve la filtración, mientras que la presión hidrostática capsular y la presión osmótica coloidal de la sangre se oponen a la filtración. La presión hidrostática de la sangre glomerular es la presión sanguínea en los capilares glomerulares, y la presión hidrostática capsular, que también es la presión hidrostática ejercida contra la membrana de la filtración por el líquido. Y por último, la presión osmótica coloidal de la sangre, que se opone, a la filtración. Todo esto forma parte de la presión de la filtración neta, como también que la presión hidrostática de la sangre, que pasa por el primer paso de la sangre glomerular, que es de 5 milímetros por mercurio. Y la segunda parte, que es la presión capsular, que es PHC, que equivale a 15 milímetros de mercurio. Y la presión osmótica coloidal de la sangre en una presión de 30 milímetros por mercurio. Y al final pasan por un tubo coronado proximal. Eso da un promedio total de la presión filtrada neta. Por último pasamos a los dos temas, que es la reabsorción tubular y por último la secreción tubular. La reabsorción tubular. A medida que el líquido filtrado fluye a lo largo de los túbulos renales y los túbulos colectores, las células tubulares reabsorben cerca del 99% del agua filtrada y diversos solutos útiles. El agua y los solutos regresan a la sangre, mientras éste fluye a través de los capilares peritubulares y los vasos rectos. El término reabsorción se refiere al regreso de las sustancias a la corriente sanguínea. En cambio, la absorción significa la entrada de sustancias nuevas en el cuerpo, como ocurre en el tubo digestivo. Por parte de la secreción tubular, es que a medida que el líquido es filtrado, fluye a lo largo de los túbulos renales y los túbulos colectores. Las células tubulares secretan otras sustancias, como desechos de fármacos y compuestos iónicos presentes en las concentraciones excesivas, hacia el líquido filtrado, y se advierte que la secreción tubular elimine sustancias de la sangre. Esta imagen nos da un mejor entendimiento sobre lo que es parte de esta filtración y reabsorción y secreción, que primero la filtración glomerular tiene lugar en el corpúsculo renal, mientras que la reabsorción y la secreción tubular se producen a lo largo del tubo renal y el tubo colector, que parte de ese corpúsculo renal y hacia el tubo renal y colector, que esto va a terminar excretando lo que es parte de la orina, que contiene las mismas sustancias secretadas, y por esos capilares peritubulares es donde va a pasar la sangre, que contiene sustancias reabsorbidas. Por último, falta hablar mencionar lo que es de la producción de la orina y concentrada y diluida. La producción de orina diluida. El filtrado glomerular tiene la misma proporción de agua y solutos de la sangre. Su osmolaridad se mide en 300 milismoles sobre litro. Como se mencionó, el líquido abandona el túbulo contorneado proximal y que todavía es isotónico respecto al plasma. Pasa como el primer paso es que la osmolaridad del líquido intersticial de la médula renal aumenta de forma progresiva. En la segunda parte es que las células que revisten la rama ascendente gruesa del asa de Henle poseen contraportadores que reabsorben de forma activa. En el paso número 3 es que a medida de los solutos, pero no las moléculas de agua, abandonan el líquido tubular. Su osmolaridad desciende hasta alrededor de 150 milosmoles sobre litro.
Y para el paso 4 es que se reabsorben más solutos y solo pocas moléculas de agua. Y el paso 5 es que las células principales de la proporción distal de los túbulos colectores son impermeables al agua, cuando el nivel de ADH es muy bajo. Por parte de la producción de orina concentrada, es que la formación de orina concentrada depende de las concentraciones elevadas de solutos en el líquido intersticial de la médula renal. Como paso 1 es que las transportadoras en las células de la rama ascendente, gruesas del misma asa de Henle, promueven la acumulación de iones sodio y cloruro en la médula renal. En el 2 es que en el flujo de la contracorriente a través de las ramas descendentes y ascendentes del asa de Henle establece un gradiente osmótico en la médula renal. En el paso 3 es que las células en los túbulos colectores reabsorben más agua y urea. En el 4 es que el reciclado de urea promueve su acumulación en la médula renal.